Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías capítulo 3, el juicio contra la corrupción femenina. Lo vamos a desarrollar y lo voy a explicar de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar el tiempo del cumplimiento de los eventos de Isaías capítulo 3. Segundo, vamos a ver el problema que se presenta en el pueblo de Dios registrado en Isaías capítulo 3. Y tercero, vamos a ver la solución al problema en medio del pueblo de Dios. Siempre debe haber una solución. Entonces, empecemos con la ubicación del cumplimiento de los eventos de Isaías capítulo 3. Para ello, lo voy a presentar desde dos maneras. Número 1, Isaías capítulo 3, versículo 1. En la versión antigua y en la versión en inglés llamada King James, la que usó Elena de White, empieza así, Isaías 3, versículo 1. Porque el Señor, el Eterno, Todopoderoso, quitará. Entonces empieza con el término porque. El porque es una respuesta a una pregunta. Para ello voy a retroceder al capítulo anterior. En este caso sería Isaías capítulo 2, el versículo 22, que es el último verso. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? Ahí está la pregunta. Y luego en el capítulo 3 de Isaías, en el versículo 1, empieza porque el Señor. Entonces, si notan, el término porque une el capítulo 3 con el capítulo 2, porque el término porque es la respuesta a una pregunta que ya leí. Entonces definimos Isaías capítulo 2, tiene una continuación en el capítulo 3. Como Isaías capítulo 2, versículo 2 declara, en los últimos días, significa entonces que los eventos de Isaías 2, que continúan en el capítulo 3, se cumplen también en los últimos días. Esta es una forma de comprobarlo en nuestro tiempo. Ahora, número 2, la más directa, es la que está registrada en el espíritu de profecía, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 244, declara, se me presentó la profecía de Isaías 3, aplicada a estos últimos días, y los reproches se dan a las hijas de Sión, que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. ¡Wow! Eso está bien claro. Dice que Isaías 3, esa profecía, se aplica en los últimos días. Corrobora lo que ya les había enseñado. Entonces estamos enseñando en línea recta. Gloria a Dios. Ya comprobamos entonces y ubicamos los eventos, la profecía de Isaías capítulo 3 se cumplen en los últimos días en nuestro tiempo. Punto. Ahora vamos a ver el problema que se nos registra aquí en la Biblia en el capítulo 3 de Isaías. Y nos habla, para sintetizar, que los grandes hombres registrados en Isaías capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, estos grandes hombres están en corrupción. Y eso lo prueba Isaías 3, del versículo 12 hasta el versículo 15. Por ejemplo, Isaías 3:12 nos dice la última parte, pueblo mío, los que te guían, los grandes hombres, los líderes, los que te guían te engañan, entonces están en corrupción. Y luego otro ejemplo, Isaías 3, el versículo 14 dice, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos, que son líderes de su pueblo, y contra sus príncipes, líderes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Entonces hay tanta corrupción que los pocos ingresos y recursos del pobre están en la casa de los líderes religiosos. Ahí lo dice la Biblia, entonces están en corrupción. Ese es el problema que Dios presenta dentro del pueblo, de él, de la iglesia, ahora registrado en Isaías capítulo 3. Qué maravilloso es comprender que estas profecías son para nosotros, se aplican a nosotros.
Por lo general, estas profecías se lo aplicamos a otro pueblo, a un pueblo antiguo, pero no nos lo aplicamos a nosotros. Solo lo que es bonito, lo que es bendición, eso sí es para mí, eso sí es para la iglesia. Y lo que es de reprensión y lo que nos muestra la realidad de nuestros pecados y abominaciones dentro de la iglesia, eso sí, calladitos. Y el que lo dice es disidente, y el que lo dice es enemigo de la iglesia. Enemigo del hombre, pero amigo de Dios, porque está escrito. Guste o disguste a cualquiera de ustedes, pero espero que les guste porque esto es palabra de Dios y aceptemos esta reprensión. Entonces el problema es que hay grandes hombres y estos grandes hombres están en corrupción robándole al pobre. Ok, pero por si fuera poco, la demostración número 2 que les voy a dar es que las hijas de los líderes, de los ancianos, de los pastores, están usando el dinero del pobre, los recursos del pobre para invertirlo, yo diría desperdiciarlos en una serie de catálogo de ornamentos vanos. Y eso está registrado en Isaías capítulo 3, del versículo 16 hasta el versículo 23. Sí, el dinero del pobre, los recursos del pobre que ya se robaron, esto es la realidad, porque lo está diciendo allí el profeta Isaías en el capítulo 3, el versículo 14, dice que el despojo del pobre está en sus casas. Y en esas casas están las hijas de estos líderes. Y vean en dónde lo invierten. Isaías 3, 16 hasta el 23 nos cita un gran catálogo de ornamentos, pero todos estos ornamentos innecesarios como collares, como brazaletes, como anillos, etcétera, y tanta lujuria que se presenta ahí en vestimenta, están gastando. Hermano y hermana, seriamente les hablo. Si ustedes no han querido ver esta realidad que la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de la crítica situación en nuestro medio, sépanlo ahora. Y si no lo sabían y no lo habían visto porque no han querido verlo, por decirlo así, déjenme decirles que una de las razones es porque los han estado engañando. Y no lo digo yo, lo dice la cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y profetiza Elena G. de White. En el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, estamos en Isaías 3, versículo 12, dice: pueblo mío, los que te guían te engañan. Isaías 3. Y ahora en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 279, se titula La Iglesia de la Odisea. El mensaje de la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Entonces se aplica a usted y a mí. Tenemos que aceptarlo. Entonces en la misma página 279 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, dice: el mensaje del testigo fiel, que es Cristo, encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Ahí está. Les voy a leer otra página más. En la página 281. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño. Ahora en la página 287. Debe despertar a su pueblo de su seguridad y de su engaño peligroso. Entonces, según la pluma de Elena de White, que el Espíritu Santo inspiró a ella para escribir esto, nos señala que la iglesia está triplemente engañada. Número 1, en un triste engaño. Número 2, en un terrible engaño. Y número 3, en un peligroso engaño. Por lo tanto, Isaías capítulo 3, versículo 12, cuando dice: pueblo mío, los que te guían te engañan, está hablando de usted, está hablando de mí. Ahora, ¿en qué nos están engañando? Que los recursos del Señor. Léase Malaquías, el capítulo 3, versículo 10, dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, la casa de la iglesia. Esos alimentos, o sea, esos recursos deben ser usados para alimentar al pueblo, un alimento espiritual. Claro, los diezmos deben ser consumidos y usados por el ministerio, por los pastores, ¿de acuerdo? Pero que hagan su trabajo, que alimenten al pueblo con verdad presente.
Pero no solamente se consumen los diezmos, sino que también se consumen las ofrendas, que es para los pobres. Vean que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, el capítulo 51, Dios cuida de los pobres. Note que Dios cuida de los pobres. Dice, a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se les pedía a Israel que dieran un segundo diezmo de todas sus ganancias. Si notan que Dios cuida del pobre, entonces hay cierto dinero que debe usarse para el ministerio, pero que ellos trabajen y den alimento de verdad presente al pueblo. Pero sino que también debe haber un fondo que debe ayudar al pobre. Pero en lugar de darle al pobre, el liderazgo, según Dios, según Isaías 3, el liderazgo se está devorando, se está consumiendo los pocos recursos que tiene el pobre adventista como miembro. Lo consume y lo lleva a su casa, dice ahí, léalo. Isaías 3, el versículo 14. El despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Y quiénes están en las casas? Las hijas de estos líderes. Y se acusa en Isaías 3 que las hijas, estas hermanas, hijas de estos líderes de iglesia, se están consumiendo los recursos, el dinero de los pobres en un catálogo de ornamentos vanos, pasajeros. Mientras el pobre adventista se está muriendo de enfermedad y no lo cubre el hospital adventista. Mientras el pobre adventista se está muriendo de hambre porque es pobre. Y otros gastándose el dinero, recursos de los pobres. Esto es una abominación. Si no despierte algo en usted, es que está terrible, entonces está bien cegado. Pero si está despertando y está diciendo, sí es cierto, sí, bueno, el Espíritu Santo lo está inspirando. Ahora, este es el problema dentro de nuestro pueblo. Pero ahora debe haber una solución. Vamos a la solución. Isaías, el capítulo 3, el versículo 14 nos lo presenta y dice así. El Señor vendrá a juicio. ¿Contra quiénes? Los ancianos de su pueblo. Contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué va a haber para los líderes? Juicio. ¿Saben cómo le llama Isaías 56, verso 10, verso 11? A estos líderes se les llama perros mudos, comilones, hambrientos, amigos del dormir. Vaya a leerlo, ahí está. Ahí está. A ellos va a venir primero a juicio. Pero no solo a estos líderes, sino que también a sus hijas que se están consumiendo ese dinero de los pobres en un catálogo de ornamentos vanos. Veamos qué va a pasar con las hijas según la Biblia. Isaías capítulo 3, ¿listos? El versículo, ahora el 17, declara sobre estas hijas. Por tanto, el Señor pelará la cabeza de las hijas de Sión. El Señor descubrirá sus vergüenzas. ¿Qué va a hacer el Señor? Como se están consumiendo este dinero, este recurso del pobre, que se lo robaron a los pobres y se lo están consumiendo. Entonces el Señor dice que va a descubrir sus vergüenzas, como que no mucho se entiende. Yo mismo no lo entiendo bien este verso 17, así en estos términos. Pero les voy a leer para que usted y yo lo comprendamos más fácil. Isaías capítulo 3, el versículo 17, en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Isaías 3:17. Si con esto no entendemos, estamos mal entonces. Isaías 3:17. Pero yo las dejaré desnudas, con las cabezas peladas y llenas de llagas. Si notan entonces qué va a hacer el Señor con los ancianos, con los pastores, con el liderazgo, va a venir a juicio, dice. No describe cómo, pero va a venir a juicio. Pero en el asunto de las mujeres, la corrupción femenina, está diciendo que Él va a venir el Señor y las va a desnudar. Qué terrible va a ser eso. ¿Por qué? Porque todo lo que llevan, lo llevan con recursos de los pobres miembros de iglesia. Qué terrible. Esta acusación es de parte de Dios, no de parte mía. Isaías capítulo 3, ya leímos el 17, que el Señor los va a desnudar. Ahora va a mostrar cómo.
Isaías capítulo 3, el verso 18 declara: aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas y las lunetas. Así es como los va a ir desnudando de tanto que se han colocado. Isaías 3, ahora el verso 19. Los collares, los pendientes, los brazaletes. Verso 20. Las cofias, las cadenillas de los tobillos, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Todo este es un catálogo de pinturas y tanta cosa que se echan. Verso 21. Los anillos, los joyeles de la nariz. Verso 22, la ropa de gala, los mantoncillos y las bolsas. Verso 23, los espejos, las pañoletas, los turbantes y las mantillas. Todo esto lo va a quitar el Señor y los va a dejar a estas hijas de Sión desnudas. Lo dice Isaías 3, el verso 17 en la traducción del lenguaje actual. Esta será la lección que Dios les va a dar a estas mujeres, lamentablemente, pero a veces uno no entiende a las buenas y a veces hay que probar a las malas, pero lamentablemente al final es muy tardío para arrepentirse. Ahora es el tiempo de reaccionar y cambiar. Hermanas y hermanos, que el Señor las bendiga y los apoye a ustedes. Vamos a ver que al final tanto los líderes, tanto sus hijas, como le llama aquí las hijas de Sión, van a ser destruidos. No lo digo yo, leámoslo bajo este lenguaje. Isaías capítulo 3, versículo 26 dice: sus puertas se entristecerán y enlutarán. Si hay luto, significa que hay muertos. Entonces van a morir en el juicio de los vivos. No lo digo yo, está en la Biblia, lea nada más. Amós capítulo 9, versículo 10 dice: a espada morirán. Si van a morir, tiene que haber lutos. Tiene que haber luto. Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está hablando del mundo, dice mi pueblo. ¿No usted profesa ser el pueblo de Dios? Entonces aceptemos esta parte difícil también, pero es porque está escrito. Ahora, ¿cómo va a ser esta muerte en este juicio? Bueno, tenemos más evidencia en distintos profetas. Isaías capítulo 66, el versículo 15, versículo 16, nos muestra que muchos serán los muertos por el Señor, muchos. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a describir que basado en la profecía, en Ezequiel capítulo 9 se dan los detalles. Hay un ángel sellando y hay varios ángeles, según la profecía en la visión, que van a venir a cortar a los que no obtengan el sello. Y va a ser con espada de ángeles. Mateo 13, verso 39, Mateo 13, verso 49, lo confirma. Pero, ¿dónde se va a cumplir el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9? Veamos lo que diga el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196, declara así. Ezequiel 9, 5 y 6, aquí lo cita, no lo voy a leer porque debe de usted de conocerlo. Ezequiel 9, 5 y 6, donde el Señor comisiona a los ángeles a matar sin lástima ni compasión a los que no obtengan el sello. Entonces aquí cita la hermana Juárez, Ezequiel 9, 5 y 6. Ahora el comentario. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Y luego dice, los ancianos, los mismos ancianos que en Isaías capítulo 3, versículo 14, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. Estos mismos ancianos aquí son los que aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196 declara. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, habían traicionado su cometido. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Liderazgo y las hijas de Sión, con ese su catálogo de ornamentos, van a perecer juntos. Según lo que está escrito, Ezequiel 9 se va a cumplir en la iglesia. Por si tiene alguna duda, le recomiendo a que lea Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241, donde dice estudien Ezequiel 9. Estas palabras se cumplirán futuro literalmente.
mente. Escrito está. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etcétera. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.